Exvicepresidente Sonnenholzner, ¿usted confía en los resultados del CNE? ¿Confía en el Consejo Nacional Electoral? Porque se intentaron sembrar dudas más temprano. La práctica de los actores políticos. Cuando yo participé, a pesar de que teníamos una campaña que arrancó mejor de lo que terminó, lo primero que hice fue aceptar los resultados, por respeto a la ciudadanía, por respeto a quienes nos habían apoyado, por intentar fortalecer la democracia. Y ojalá tengan todos la misma postura. Cuando uno participa, uno está en la obligación de tener su control electoral y si tiene un reclamo respecto a algún fraude, está en la obligación de presentarlo documentadamente, no hacer ruido para buscar generar confusión. Y algunos otros podríamos sumarle, señor Sonnenholzner, también hay quienes están cuestionando la calidad de la democracia en el Ecuador con el tema de un candidato presidente que hizo de las dos funciones sin querer tomar o sin tomar el permiso que necesitaba, luego la licencia, gracias Nicolás, y luego el tema con la vicepresidenta. ¿Preocupa la democracia en el Ecuador? Siempre, a mí me causa gracia, ¿no?, que quienes antes hacían exactamente lo mismo hoy cuestionan al presidente Noboa. Yo siempre voy a estar del lado de la institucionalidad, del respeto a la ley, y he sido crítico de ese tipo de situaciones. Sin embargo, tengo que reconocer que más allá de mis posiciones, mis creencias y las causas que yo y valores que siempre defenderé, en el Ecuador, tanto en la época de Correa como ahora en el tiempo del presidente Noboa, a la ciudadanía parece gustarle ese tipo de liderazgo, ¿no? Confunden, si se quiere, eso con un liderazgo fuerte, y creo que es un rasgo, un sesgo bastante común en la región que deberíamos de analizar. A Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente del Ecuador, un gusto haberlo tenido aquí, ex vicepresidente, qué bueno verlo, gracias. Abrazos, saludos. Carlos, me parece interesante ese tercer lugar por ahora de Leonidas Sisa de Pachacutic. ¿Por quién se podría decantar Leonidas Sisa? ¿Por quién se podría decantar Pachacutic? No los veo con el correísmo, ¿sí? Sin decisión para Pachacutic, porque lo que ha hecho Isa, de acuerdo a estos resultados, es un poco recuperar el nombre de su movimiento, porque en las elecciones pasadas no llegaron ni al 4%. Así que Isa, de la forma en que llegó, bastante un poco cuestionable, y después de, la verdad que el antecedente de él para ser candidato fue haber hecho caos y haber promovido movimientos indígenas y violencia y agresiones contra la superestructura y las personas, que logre esa votación es un respaldo pues de la gente de su movimiento. Pero él no puede apoyar a Noboa porque eso iría contra sus principios. De hecho, él era un enemigo acérrimo del anterior presidente de la República. Y tampoco podría apoyar al correísmo porque entonces, si él busca identidades o identificarse con este movimiento, pues al final terminaría en el mismo saco y todo el futuro y todo el esfuerzo de haber recuperado votación para los suyos se habrá perdido por una mala decisión. Realmente no sé qué es lo que él va a hacer, pero lo que haga tiene que ser algo muy meditado y una decisión muy inteligente, que esperemos que esté capacitado para eso. Y Leonardo, con el discurso que ha tenido Andrea González contra la corrupción, ¿podría decantarse por alguno para esa segunda vuelta? Yo creo que naturalmente los votos de Andrea González están más cerca de Noboa, porque el caudal de ella viene de dos vertientes. Uno, el Ecuador sostenible del que ella habla, es decir, una línea verde, y dos, del anticorreísmo duro, porque ella fue candidata a vicepresidenta de Fernando Villavicencio. Carlos, yo quiero debatir y poner un poco en la palestra si efectivamente esos respaldos, en este caso del tercer y del cuarto lugar, van a desequilibrar o no esa balanza en la segunda vuelta, porque quiero que mi equipo de producción me apoye mostrando los resultados de la primera vuelta de 2023. Allí tenemos un resultado distinto al que vemos hoy en día. En ese momento Luisa González había ganado la primera vuelta presidencial. Ahí tenemos los resultados de ese mes de agosto de 2023. Luisa González con el 33,61%, seguida por Daniel Noboa con el 23,47%. Y yo me quiero detener en
en esto, porque la tercera posición fue en ese entonces de Cristian Zurita, de quien Andrea González, quien hoy es la aspirante presidencial, era entonces la fórmula. ¿Por qué me quiero detener en esto? Porque es que aquí el tercer lugar tiene el 16,37%. Su respaldo podía ser definitivo para la segunda vuelta de ese año y efectivamente pues así lo fue. Vamos a ver cómo quedó el balotaje en ese mes de octubre de 2023. La situación se invirtió. Luisa González, quien había ganado la primera vuelta, pasó al segundo lugar, perdiendo la elección y dejando la presidencia, el Palacio de Carondelet, para Daniel Noboa. Carlos, en esta situación en la que tenemos un conteo, lo estamos viendo aquí debajo de nuestra pantalla, que no le da más del 5,1% al tercer lugar y 2,8% a la cuarta posición, ¿de verdad puede llegar a ser definitivo o desequilibrante el respaldo que le dé ya sea la tercera o cuarta posición? No, Nicolai, realmente no creo eso. Creo que lo que están marcando los resultados es una tendencia, y es una tendencia al correísmo y al anticorreísmo. Entonces tienes tú que tenemos un país que está anclado en una lucha permanente y aparente entre dos sistemas políticos que aparentemente son muy diferentes, pero realmente yo no creo que sean tan diferentes. Entonces, esta tercera ubicación o cuarta ubicación, aunque como dijo el ex vicepresidente, todo voto cuenta, no van a ser desequilibrantes. Las tendencias se van a marcar y, como dijo Leonardo hace un momento, más allá del mensaje que puedan dar los candidatos o los líderes, cada uno va a ir sumando las tendencias cercanas a su ideología. Esos casi 14 entonces candidatos estaban perdidos del padrón electoral, no van a tener, no sé, 1%, y como dice Ignacio, ¿qué hicieron en esta elección? Sí, ese fue un escenario realmente, o sea, ya no sé, diríamos casi vergonzoso, porque claro, hay 14 candidatos que no pudieron abrir una tercera vía, ¿no? Entonces, claro, y ese Ecuador polarizado, pues nunca tuvo otra oportunidad, ni ellos tuvieron ninguna oportunidad. Sin embargo, hay algunos candidatos que, por ejemplo, van a poder, no sé, llegar a un 5%, a un 6%, a un 7%. Y creo que si es que hay una segunda vuelta, tienen que también articularse con esos partidos, a llegar a acuerdos para que haya gobernabilidad en la asamblea, ¿no? Ignacio, yo me quedo con algo que dijiste hace algunos instantes, y es que de alguna manera Daniel Noboa no puede solucionar los errores del pasado, pero en todo caso estamos hablando de un candidato que ya no es el candidato retador, ya no es el candidato outsider, ahora tiene que rendir cuentas. Por supuesto, pero mira que es interesante lo que planteas y también cómo lo manejó el presidente. Él dijo, al principio yo siempre decía, comete un error hablar de Nuevo Ecuador, ¿no? Es decir, a ver, tenías un mes y decías que había un Nuevo Ecuador y la gente decía, pero ¿de qué Nuevo Ecuador hablas si terminan asesinando a gente? ¿De qué Nuevo Ecuador habla si no hay empleo? Digo, pero luego lo terminó, a lo largo de los meses, parece que se fue achicando ese Nuevo Ecuador, pero logró dosificar esa percepción de Nuevo Ecuador y lo transformó en un Nuevo Ecuador que está encaminado, que está camino a ser el Nuevo Ecuador, y es cuando lo empata en campaña. Es decir, a ver, no he terminado de construir el Nuevo Ecuador, ahora necesito que me deje una oportunidad para hacerlo, porque en un año no puedo resolverlo. Aquí hay un punto que no se nos puede escapar, Rafael, y es que muchos de los candidatos ni siquiera han podido superar al voto en blanco. El voto en blanco está sumando el 1,89%, derrotando a 12 de los 16 candidatos, y el voto nulo, que es del 6,57%, solamente es superado por los dos candidatos punteros. Rafael, ¿qué nos dice esto? Bueno, buenas noches, un saludo a todos, gracias. En verdad, lo que estamos viendo en este momento es una noche, un resultado sin precedentes. Partamos de que el voto nulo es configurado en Ecuador al menos como un voto de rechazo y está dentro de sus picos normales, salvo en un caso muy excepcional que llegó al 16% en las elecciones del 2021, cuando Guillermo Lasso se jugaba la presidencia contra Andrés Arauz. Digo y recalco que es un tema histórico porque estamos hablando de que es la primera vez en la historia en elecciones
nacionales, en elecciones generales, en donde ambos candidatos, tanto el más opcionado, el de primera y segunda vuelta, el de primera y segunda posición, llegan a la primera vuelta superando el 40% en resultados preliminares que arroja la autoridad electoral. Gracias, Rafael Silva, por habernos acompañado. Datos, vamos a cerrar con esto, Nicolai, con datos, una última actualización. Hay una diferencia del 2.62% en este momento. Vamos a ver cómo revisémosla queda rápidamente. Con la nueva actualización. Escrutado el porcentaje en esta ocasión de Ecuador Elige, tenemos ahí el 35,44%, Andrea. Tenemos a Daniel Noboa con el 45.5%. 45,6%. Gracias. Luisa González, 43%. Ahí, ¿cómo nos quedan las cuentas? Ahí Andrea? estaban 2.62%. Se achica. Y lo que podemos concluir en este momento, cuando está escrutado el 35.44%, es que hay segunda vuelta en el Ecuador. Hay segunda vuelta. Nos volveremos a ver entonces el 13 de abril. Estos dos candidatos, Daniel Noboa, de Acción Democrática Nacional, y Luisa González, de el correísta Revolución Ciudadana. El presidente Daniel Noboa está llegando, se supone, a un hotel en Quito, lo estaban esperando, están esperando más números por ahora. Ha hecho una correría, se fue a Guayaquil después de haber votado y está esperando los resultados en Quito. Eso lo tendremos mañana, por supuesto, a primera hora aquí en el informativo de NTN 24, nuestra programación en la mañana, todos informados de lo que va a suceder o pasó en el Ecuador.